del crecimiento es también un mundo que puede comenzar a revertir los agudos desequilibrios entre el ahorro, el consumo, la inversión, que tanto se exacerbaron entre y en los países durante la fase reciente de la globalización. Pero ¿cómo recuperamos un horizonte con mayor estabilidad? Para ello es imperativo que la arquitectura financiera internacional cuente con herramientas y capacidades para administrar el ciclo económico. Y por ello es indispensable revisar el sistema de reservas y potenciar las instituciones financieras internacionales. Se ha planteado recientemente la conveniencia de fortalecer el papel, por ejemplo, de los derechos especiales de giro y el Fondo Monetario Internacional como institución garante de los mismos. Y esto puede ser un primer paso a este nuevo eje del sistema de reservas internacionales. Con ello, realmente se reduciría el grado de dependencia de la unidad de reserva a las condiciones y decisiones políticas de un país en particular, incrementando la estabilidad y la confianza en el sistema financiero internacional. Por otra parte, el manejo prudente y adecuado de las crisis requiere de la provisión de liquidez. Para ello es necesario aumentar los recursos de las instituciones financieras y flexibilizar sus mecanismos y condiciones de financiamiento. Esto ya se ha logrado parcialmente en el Fondo Monetario, sin duda. Le hicieron una ampliación de capital muy importante y el Banco Mundial está en ese camino. Pero para nuestra región es esencial que el Banco Interamericano de Desarrollo también logre una capitalización importante. Se requiere a su vez que la base de financiamiento de los acuerdos de préstamo sean también mucho menos dependientes del monto de las cuotas de los países y que además se pueda diseñar un sistema que maneje los problemas de sobreendeudamiento para poder reestructurar los montos y los plazos de las obligaciones externas. Preocupa que en el futuro puede haber mayor deuda, inmanejable quizás, y déficits fiscales preocupantes. En cuanto a nuestra región, debo decir que contamos con una arquitectura financiera muy rica, con instituciones como el BID, como la CAF, como la FLAR, como el Banco del Caribe, el Banco Centroamericano de Integración y el recién creado Banco del Sur. Pero es necesario que estas instituciones cuenten con las herramientas para trabajar. Amigas y amigos, hay otro enorme desafío para el mundo y la región en el contexto de esta nueva normalidad. Y eso es muy cerca de lo que yo llamo el gran cambio epocal, y ese es el cambio climático. La urgencia surge sobre todo a partir del 2007, cuando el informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático presentó evidencia inequívoca del aumento excesivo de temperatura debido a las emisiones de carbono a partir de la era de la industrialización. Hoy se sabe que es necesario reducir el 50% de las emisiones de carbono a partir del 2020. El protocolo de Kioto solamente llegó a acordar la disminución del 5%, es decir, 10 veces más, con mayor urgencia, con mayor fuerza, porque se sabe además que el impacto del calentamiento global será mucho más severo en los países en desarrollo y sobre los grupos sociales más débiles. Y debo decirles que América Latina y el Caribe no son responsables. Nosotros emitimos menos del 6% de emisiones de carbono. Sin embargo, si no modificamos nuestra trayectoria en las próximas décadas, se va a modificar esta base de sustentación de todas maneras, de una forma sin precedentes en la historia de la humanidad. Y además, nosotros estamos viendo venir un proceso muy preocupante para el futuro de la región. Porque hay dos caminos para lograr una economía con menor contenido de carbono. Para alcanzar estas metas, o nos vamos por un camino negociado, con base en valores compartidos, tiempos acordados, criterios, esfuerzos simultáneos con base en responsabilidades comunes pero diferenciadas y en el marco de negociaciones multilaterales, o bien
se va a abrir una ruta de iniciativas unilaterales que se aplicarán de manera indiscriminada, sin distinguir niveles de desarrollo relativo y que solo van a obedecer leyes de la competencia. Entre las medidas que van a formar parte de esta nueva normalidad climático-económica, sin duda se contará con la aplicación de regulaciones unilaterales al comercio, basadas en el contenido de carbono de las mercancías exportadas a las economías desarrolladas. Esto es un enorme riesgo para el futuro económico de nuestra región. Hay varias iniciativas en esa dirección. El Parlamento Europeo aprobó el etiquetado de la huella de carbono en bienes y servicios, que incluye las importaciones hacia la Unión Europea. También se está explorando la aplicación de aranceles compensatorios sobre bienes intensivos en carbono a partir del 2020. España, Francia, Inglaterra, Japón, Estados Unidos están analizando este tipo de medidas. Nosotros, los países en vías de desarrollo, debemos prepararnos para este cambio. Y por ello, aunque no somos responsables del cambio climático, sí podemos ser víctimas económicas, víctimas de la adaptación, especialmente los países del Caribe, los pequeños estados insulares, y para ello entonces nosotros, el cambio climático para América Latina puede convertirse en una seria restricción al crecimiento económico, si no se aborda desde ahora y si no se ve como una oportunidad. En el análisis que nosotros hemos hecho de las medidas que han tomado los gobiernos para confrontar la crisis, no hemos encontrado casi ninguna medida que esté orientada a menores emisiones de carbono. Y estamos hablando de la inversión pública más grande que nos va a tocar vivir en la historia de nuestra generación. Es el momento entonces de reorientar el gasto público y hacerlo en obras de infraestructura, de transporte, de energía, que estén asociadas a menor contenido de carbono. Ese es el futuro, queridos amigos. ¿Qué necesitamos para este futuro? ¿Qué necesitamos para esta nueva normalidad? Y sobre todo, ¿qué Estado necesitamos? ¿Qué política necesitamos? Se ha dicho con alguna razón que el siglo XX no terminó en el 2000, ¿saben? Terminó en 1989, con la caída del muro de Berlín, que fue el momento en donde realmente se tomó conciencia de la enormidad del cambio de los parámetros políticos y se rediseñó el conjunto de la arquitectura política y económica del planeta. Además, este enorme cambio político mundial se realizó en el marco de la consolidación de un nuevo paradigma productivo, en cuya base estuvo la aceleración del conocimiento científico, tecnológico y una progresiva globalización de los mercados. En esos años, Keinichi Ohmae, uno de los grandes pensadores de estrategias administrativas, vaticinaba el fin del Estado-Nación, anticipando que estas categorías pasarían al Museo de la Historia y serían reemplazadas por 4 fuerzas: el capital, las corporaciones, los consumidores y las comunicaciones. Hoy esto está en profunda revisión. Ya no es el capital, tampoco las corporaciones. No pudieron salir al rescate. ¿Quién salió al rescate? Los estados. ¿Quién está detrás de los estados? Los ciudadanos, porque detrás del mercado están los consumidores. Y entonces, a esta lectura, por cierto, se sumó la presión, obviamente, de aquel momento de la década de los 90 de adelgazar los estados, de la reforma y modernización de los estados, se llamaba. Y entonces se partió de la base de que para salir de la crisis, que estaría provocada por el exceso de presencia del Estado, por un populismo económico, se manifestaría en la incapacidad de controlar el déficit público. Y por lo tanto se recomendaron entonces medidas para adelgazar el tamaño del Estado. Y se hizo un redimensionamiento del sector público. Se eliminaron erogaciones, se eliminaron gastos de carácter prioritario y solamente social, me refiero, se privatizaron activos.
Justo reconocer que en ese periodo hubo avances significativos en la institucionalidad macroeconómica y en la prudencia fiscal.